La verdad sobre la inteligencia artificial, mitos, miedos e intereses ocultos. Escrito por Rudy Mansilla. Introducción. En medio del auge de la inteligencia artificial, proliferan el miedo, la confusión y los discursos apocalípticos. En redes sociales, medios tradicionales y conversaciones cotidianas, se repiten ideas como que la inteligencia artificial acabará con todos los empleos, dominará a la humanidad o destruirá la creatividad humana. Pero, ¿qué hay de cierto en todo eso? ¿Y qué intereses se esconden detrás de estas narrativas? Este libro no solo busca desmentir los principales argumentos falsos sobre la inteligencia artificial, sino también revelar cómo ciertos grupos de poder utilizan el miedo y la desinformación para mantener su control, influir en políticas públicas y frenar el acceso masivo a las herramientas del futuro. Capítulo 1. La nueva revolución que incomoda al poder. Cada vez que la humanidad ha vivido una revolución tecnológica, los cambios han sido resistidos por quienes temen perder privilegios. Sucedió con la imprenta, con la máquina de vapor, con la electricidad, con Internet, y ahora sucede con la inteligencia artificial. El conocimiento que antes estaba concentrado en manos de unos pocos hoy puede ser distribuido a través de modelos de lenguaje. El arte, la programación, la medicina y la educación se están transformando. Pero eso no agrada a todos. Los que antes dominaban por el control de la información ahora se enfrentan a una herramienta que democratiza el saber. Por eso, no debe sorprender que algunas voces influyentes adviertan de un supuesto apocalipsis tecnológico. Lo que temen en realidad no es el poder de la IA, sino el poder de la gente con IA. Capítulo 2. Mito 1. La IA quitará todos los empleos. Este es uno de los argumentos más repetidos, y aunque parte de un dato real, la automatización está reemplazando tareas, la afirmación completa es falsa. La historia nos muestra que cada revolución tecnológica elimina ciertos trabajos, pero también crea otros completamente nuevos. La clave está en la reinvención. El problema no es la IA, sino una educación que no se adapta a tiempo, una economía que concentra y no distribuye, y un sistema que no prepara a las personas para lo que viene. Además, algunos de los sectores más amenazados por la IA, como el financiero, el legal o el administrativo, son precisamente aquellos controlados por élites acostumbradas a monopolizar los procesos. El temor no es a perder trabajos en sí, sino a perder el control sobre los mecanismos de decisión y poder. Capítulo 3. Mito 2. La IA destruirá la creatividad humana. Otra idea frecuente es que la inteligencia artificial matará el arte, la literatura, la música y la creatividad en general. Pero, ¿acaso la cámara destruyó la pintura? ¿Acaso el sintetizador destruyó la música? La creatividad no se elimina con nuevas herramientas, se transforma. La inteligencia artificial puede componer, escribir o diseñar, pero siempre en función de los datos y las instrucciones que recibe. La sensibilidad humana, el contexto, la ironía, la rebeldía, la emoción y la trascendencia siguen siendo propiedad del espíritu humano. Lo que en verdad molesta a algunos artistas consagrados es que la IA permite que más personas sin formación académica puedan crear. Lo que antes requería años de acceso privilegiado a instituciones, hoy se puede hacer con una herramienta accesible. La rebeldía de la IA no es contra el arte, es contra los guardianes del arte. Capítulo 4. Mito 3. La IA se volverá consciente y nos destruirá. El mito del apocalipsis tecnológico es tan antiguo como el cine de ciencia ficción. Desde 2001, Odisea del espacio hasta Terminator, nos enseñaron a temer a las máquinas. Pero las inteligencias artificiales actuales no son conscientes, no tienen emociones, ni intenciones. Son sistemas estadísticos avanzados. Entonces, ¿por qué se insiste tanto en esta idea? Porque el miedo vende. Es más fácil sembrar pánico que promover educación tecnológica. Además, los discursos de miedo generan marcos regulatorios restrictivos que solo las grandes corporaciones pueden cumplir, lo cual excluye a pequeñas empresas, emprendedores y países en desarrollo del acceso a estas tecnologías. Capítulo 5. ¿Quién gana con el miedo a la IA? Existen grupos de poder que se benefician directamente del caos. Las corporaciones tecnológicas que piden más regulación sobre la IA no siempre lo hacen por ética. En muchos casos, lo hacen para limitar la competencia. Si la creación de una IA potente queda restringida por leyes extremas,
Solo las grandes compañías que ya tienen infraestructura y poder económico podrán seguir desarrollándola. Por otro lado, algunos sectores políticos usan el miedo a la IA para justificar vigilancia masiva, control de información, censura preventiva o incluso el bloqueo del acceso a herramientas que podrían empoderar a la ciudadanía. En resumen, la narrativa del miedo no es inocente, es una estrategia para concentrar poder. Capítulo 6. Mito 4. La IA reemplazará al ser humano. Esta afirmación no solo es falsa, es deshumanizante. Nos reduce a máquinas. La IA puede imitar patrones humanos, pero no puede experimentar ni sentir. No tiene historia, cuerpo ni conciencia. Lo que debemos temer no es a que la IA nos reemplace, sino a que las personas dejen de desarrollar su humanidad. El problema no es la IA en sí, sino una sociedad que promueve la comodidad en lugar de la curiosidad, el consumo en lugar del sentido, y la repetición en lugar del pensamiento crítico. La inteligencia artificial no vino a reemplazarte. Vino a preguntarte quién quieres ser en este nuevo mundo. Capítulo 7. Educación, acceso y libertad. La clave para que la IA sea una aliada del desarrollo humano está en el acceso. Si la inteligencia artificial queda en manos de pocos, se convierte en un arma. Si se reparte con equidad, se convierte en una herramienta de liberación. Necesitamos una educación que forme personas críticas, creativas y adaptables. Necesitamos plataformas abiertas, herramientas libres, datos accesibles y políticas públicas que garanticen que la inteligencia no sea propiedad de unos pocos, sino un derecho colectivo. Capítulo 8. El futuro depende de nosotros. La inteligencia artificial no es un destino, es una herramienta. No hay profecía escrita. Somos nosotros quienes decidimos cómo usarla. Podemos permitir que sea utilizada para dominar, controlar, manipular, o podemos convertirla en una palanca para la justicia, la igualdad y el conocimiento libre. Pero para eso debemos desarmar los mitos, rechazar el miedo y entender lo que está en juego. No solo el futuro del trabajo, la creatividad o la política, sino el sentido mismo de la humanidad en el siglo que comienza. Epílogo. No se trata de máquinas. Se trata de poder. La inteligencia artificial no es buena ni mala. Es un espejo. Refleja nuestras decisiones, nuestros valores, nuestros miedos y nuestras ambiciones. Por eso, la pregunta no es si debemos temer a la IA. La pregunta es, ¿quién la controla? ¿Con qué fines? ¿Con qué límites? La historia ya nos enseñó que cuando se produce una gran herramienta, siempre habrá quienes intenten ocultarla, restringirla o monopolizarla. Pero también habrá quienes la usen para abrir caminos, romper cadenas y construir algo nuevo. Este libro es una invitación a estar entre los segundos.